Bueno, bienvenidos todos. Me llamo Rosanne Bosch. Hablo castellano, pero no perfecto. Soy holandesa. Entonces, bueno, de vez en cuando, si me falta una palabra, le voy a preguntar. Espero que me puedas ayudar. Si no, lo pongo ahí adentro en alemán, inglés, holandés, francés o otro idioma. A ver. El diseño como herramienta para el cambio y el desarrollo. Me llamo Rosanne Bosch, pero también soy fundadora y la directora creativa del estudio de Rosanne Bosch. Eso quiere decir que estamos un grupo de gente, tenemos una oficina, sobre todo en Copenhague, que es la oficina más grande, también en Singapur y un pequeño en Madrid ahora. Y bueno, creo que estamos dudando en abrir uno en México. Pero somos un grupo de gente creativos. Y yo creo que, en una manera, mi gente, mi equipo, es un ejemplo sobre lo que vamos a hablar hoy. Quiere decir que la gente que están trabajando conmigo puede ser que son arquitectos, diseñadores, también tenemos sociólogos o algo así que se llama, o gente que han estudiado antropología, pero son sobre todo gente que son creativos, son gente que saben cómo aprender algo nuevo, son gente que saben trabajar con otros en equipo internacional y global. Son gente que son muy independientes. Todo esto son cualificaciones que yo necesito hoy en mi empresa, en mi estudio. Yo creo que es esto que vamos a hablar, porque eso no se aprende en la escuela hoy. Bueno, esto es un poco para hablar esto es lo que estamos hablando hoy, eso de cambios en el mundo educativo. Y esto no es una cosa única de aquí, en País Vasco. Tampoco es una cosa única en los países de Europa. Es una cosa que pasa en todas partes del mundo. Nosotros estamos trabajando con escuelas en Chicago, en Abu Dhabi, en Dinamarca, en Noruega, en Madrid y, bueno, en México, en Colombia, en Argentina, para nombrar algunos. Eso quiere decir que lo que estamos hablando hoy es una cosa que se pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que nos damos cuenta que hay un cambio, una cosa que no, como un mismatch, ¿no?, entre la sociedad y nuestro sistema educativo. Bueno, el diseño como herramienta para el desarrollo. Es eso lo que hacemos nosotros en nuestro estudio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí, trabajamos con diseño, pero enfocamos no en lo físico, en diseño, los muebles, los edificios, pero enfocamos en lo que hace el diseño. Entonces eso quiere decir que como arquitectos trabajamos de otra manera. ¿Y por qué es esto? Eso porque nosotros creemos muy profundamente que el entorno físico alrededor de nosotros tiene un impacto enorme sobre cómo nos sentimos emocionalmente, cómo funcionamos, nos compartimos, cómo reaccionamos entre nosotros, cómo comunicamos. Entonces, cuando yo trabajo con este entorno físico, yo puedo cambiar cómo te sientes, cómo funcionas, cómo comunicas. Bueno, entonces, ¿cómo se puede utilizar esto para cambiar educación y aprendizaje? Primero, esta foto. Me gusta mucho esta foto porque es una foto que lo dice muy claro. Es un aula típico. Hay un profesor como yo ahora. Mira, es nosotros, ¿no? Foto. Esto es el espacio educativo. Así ha estado durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora sabemos que cuando tú pones unos alumnos así en una aula, lo que no hacen es aprender y ser creativos. Bueno, sí, a lo mejor porque se aburre mucho, pero lo que pasa es que no crea esta gente creativos, independientes, que saben cómo manejar su curiosidad y todo eso. Esto es un problema, porque ayer había un periodista que me pregunta un poco, cuestiones sobre nuestro trabajo con el diseño y todo esto, cómo manejar todos esos niños, cuando están en escuelas más flexibles y todo eso. Vamos a hablar de esto. Lo que pasa es que una cosa es cierto. Si yo pongo mis alumnos en una sala, como hemos visto justo antes, yo sé de que a partir de una media hora no pasa mucho en su cerebro. Esto es una investigación de MIT, que lo han hecho con sus propios alumnos,
Y podían ver que la actividad cerebral, después de una media hora más o menos, fue casi nula, lo mismo cuando están mirando la tele. Y al final nos podemos poner de acuerdo que no vamos a una escuela para estar así en un plan zen, actividad nula. No, estamos en un contexto, mandamos nuestros niños en la escuela porque queremos que se desarrollen y que aprenden algo, ¿no? Bueno, entonces, yo en vez de hablar de soluciones y todo eso, me gustaría empezar hoy con hablar de qué es aprendizaje. Porque en la mayoría de los casos, cuando yo, como arquitecto, hablo con un cliente, me preguntan, hazme una escuela, tenemos 800 alumnos, pues hoy eso quiero decir, por ejemplo, justo la semana pasada en Noruega, me dice, tenemos una escuela, 800 alumnos, tenemos 3 líneas de tal y cual, alumnos en la edad de, yo sé, 12 hasta 18, queremos un gimnasio que nos pueda hacer así, tantas aulas, una sala de química, y una lista así de necesidades. ¿Por qué es una escuela? Tantos alumnos, quiere decir tantos espacios, de tal y cual manera. Y nadie habla de para qué sirve esta escuela, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar de aprendizaje primero, después a las conclusiones. Es por eso que he puesto esta foto, porque nadie habla de aprendizaje haciendo las escuelas. Hablan de los lavabos. Esto es una imagen de aprendizaje profundo. Esos son mis hijos de joven. Es que el a la derecha es Louis, ya tiene 19 años, es 1,99 m, así. A la izquierda es Milan, el pequeño, toca el baloncesto, tiene 1,85 m ahora, tiene 14 años. Y están ahí un momento, estamos en un museo de arquitectura, y tiene este momento de curiosidad, ¿sabes? Son los hermanos, están curiosos y se van a descubrir. Y entonces lo ponen en acción, ¿no? ¿Qué es? Y están ahí juntos, trabajando juntos, un momento de aprendizaje. Porque aprender es divertido. Somos nacidos como máquinas de aprendizaje. A partir de antes de nacer, ya estamos aprendiendo. Es una cosa natural. Y es una cosa en la que necesitamos. Y no solo los niños, los adultos igualmente. Entonces, aprender es una cosa que viene de nuestra curiosidad innata, creo que se llama, que viene de nuestra naturalmente, como tener hambre y sed. Más es divertido. Cuando nos aprendemos y nos desarrollamos, cuando tenemos desafíos, nos sentimos bien, porque es una cosa que crecemos. Y cuando no creces, te pones mal. La gente siempre dice que el estrés viene de trabajar demasiado. Yo creo que el estrés tanto viene de ser aburrido. Yo creo que cuando estás en un trabajo, no, de verdad, yo creo que puedes estar muy ocupado con algo, pero intelectualmente muy aburrido, y este aburrimiento o algo así, ¿no? Nos lleva a un estado mal, físicamente mal, ¿sabes? Bueno, esto es aprendizaje. Lo que pasa es esto, lo que nos encontramos cuando vamos a la escuela. A lo mejor no en el jardín infantil, pero después, poco a poco, aprendemos, porque la vida no es divertido. Eso se tiene que aprender. Y empezamos a disciplinar a nuestros hijos. ¿Y para qué? Cuando los niños entonces entran en una escuela, que entran es una cosa que para ellos es aprender, es igual con aburrirse. No sé cuántas horas los niños están ahí y que no pueden hacer lo que quieren hacer, pero tienen que avanzar mientras que están aburridos. Aprender, escuela, es igual con hacer cosas obligatorias. No lees el libro porque tienes ganas de leer el libro, lees este libro porque te dicen que tienes que leer este libro. Es una diferencia enorme. Es esto con lo que me pasó con mis hijos, que cuando entraban de la escuela en casa y de repente no querían leer más, que antes sí, pero ahora fue una cosa escolar, y no se hace cuando estás en casa porque tienes tiempo libre. ¿Qué? Además, es una cosa que da miedo. Para la mayoría de los niños, ir a la escuela es una cosa que da miedo también. Miedo de no tener las notas, creo que se llaman notas, ¿no? Bastante alto. Miedo por el contexto social, cosas de miedo, y aprendemos cómo manejar este miedo. Todo cosas que no tienen nada que ver con aprendizaje. Entonces, ¿qué teníamos que aprender en la escuela? Bueno, teníamos que aprender esta curiosidad. ¿Cómo, manejarlo, estructurarlo de una manera productiva para nosotros?
mira a este chico, está con, ¿sabes? Con esa felicidad porque ha descubierto algo. Está curioso. Tenemos que aprender cómo enfocarnos de verdad, pero es distinto. Tú no te enfocas de la misma manera como yo. Yo a lo mejor necesito estar en una pieza, no sé, más o menos encerrado. El otro está muy bien en un bar con su ordenador escribiendo un libro entero. Es que estamos distintos cada uno, pero ¿cómo enfocar? ¿Y cómo enfocar cuando yo tengo que mirar mi Twitter, y mi Facebook, y mi Instagram, y mi Snapchat, y todos mis amigos por allá, y además, ¿sabes? Tenemos que aprender también cómo yo me concentro, me enfoco, y cómo manejar esto, y qué tipo de concentración para qué tipo de actividad. Teníamos que aprender en la escuela cómo trabajar juntos, en equipo. Eso no quiere decir hacerlo con pequeños grupos, y ahora tenéis 20 minutos para solucionar cuestión 4. No. Trabajar en equipo es de trabajar con gente que están en chino, que no hablan tu idioma, más y menos, estamos en inglés, comunicando un inglés mal, y que tenemos que pensar cómo, de todas maneras, podemos sacar el conocimiento y las habilidades de cada uno de este equipo lo mejor posible, porque lo que tenemos que hacer juntos, con esta gente que viene de otros países, o yo que sé, tienen otros, ¿cómo se llama?, backgrounds, lo que tenemos que hacer juntos es súper complicado. Entonces necesitamos el cerebro del equipo. Y tienes que saber cómo se llama, montar el equipo. Otra cosa que tenemos que aprender en la escuela es fallar. Porque no sé por qué, pero nosotros tenemos un sistema con exámenes y evaluaciones donde se dan las respuestas buenas y malas. Y esto apaga, simplemente no sé si conoces el fixed mindset and growth mindset, pero es una muy mala manera de hacer que nuestro cerebro se desarrolle para que de verdad aprendemos y crecemos. Otra cosa que tenemos que aprender en la escuela es interaccionar. Que cuando yo tengo algo y yo quiero comunicarle para ti, que yo sé cómo comunicarlo, dibujarle, contarle, cantarlo, hacer una película, yo qué sé. Lo que yo veo en mi estudio, otra vez, en mi mundo de cada día, es que los americanos, por ejemplo, tengo como jóvenes americanos que vienen de intern, ellos siempre son súper bien en oralmente, ¿sabes?, presentar algo. Todos los daneses son malísimos, no saben comunicar. Y es una cosa, yo no entiendo, porque no han aprendido eso, es súper importante. Porque ¿cómo vamos a comunicar uno con el otro? Es que, bueno, eso, entonces comunicar. Francisco Moro, no sé si lo conoces, pero a mí me gusta mucho. Y Francisco lo encuentro una vez en Madrid desde hace muchos años, me da su libro y yo creo que esto lo dice todo, que está en la página primero, que dice, solo se puede aprender aquello que se ama. Él, con su trabajo con la ¿cómo se llama esto? Neuroeducación, sí, bueno, tiene la neuroarquitectura. Quiere decir que cómo es el impacto de nuestro entorno sobre nuestro cerebro, es neuroeducación, que cómo es el impacto del entorno físico sobre nuestro cerebro. Lo que pasa es que él dice, tú no puedes aprender algo que no amas. Y eso para mí es una cosa súper fuerte, porque yo me acuerdo que cuando yo me fui en la escuela, tenía que aprender un montón de cosas que no amaba y no me acuerdo muy bien lo que fui. Y es justamente esto. Lo que pasa, te lo puedes memorizar, pero no lo aprendes de verdad. Bueno, mira, esto es otro. Esto es del OECD y ya es viejo, ¿eh? Pero quiero decir que estamos antes hablando de esto, de las sensaciones de miedo, de sentir inquietud, que esto tiene un impacto muy negativo con cualquier forma de aprendizaje. Entonces, claro, tenemos que, no sé, ¿sabe que la arquitectura en la escuela parece, la arquitectura sobre todo de secundaria y de bachillerato, eso parece mucho de una arquitectura, un presón, pero bueno, vamos. Ahora es esto. Yo creo que con el diseño de lo que trabajamos nosotros se puede crear un entorno que motiva. Porque simplemente es más motivado de decir con mis amigos, vamos adentro de la cueva, os voy a enseñar algo, que estar en esta misma clase poniendo, perdona, me gustaría enseñar algo. Es un tipo de trabajo distinto, necesitamos un espacio distinto. Entonces, ¿qué se puede hacer como arquitecto, diseñadora? Tú puedes crear un entorno que motiva,
que hace que simplemente esto, ir en la escuela es igual con algo positivo que es motivante. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es el objetivo de lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo escuelas de donde los niños no quieren irse. Es simplemente esto. Queremos hacer escuelas que cuando estos niños salen de esta escuela y que tienen a lo mejor 18 años, y dicen, esto fue la mejor temporada de mi vida. Y yo creo, eso es lo más importante, da igual casi, y yo sé que es un poco provocador, porque no da igual completamente, pero da un poco igual lo que ha aprendido, tanto que ha desarrollado a sí mismo, a lo máximo que podía, que lo ha pasado bien, y esas cosas en muchos casos va juntos, ¿ya? Y que cuando sale de la escuela sabe cómo aprender, y además para él es una cosa natural y es una cosa encantadora. Esto, entonces, tú tienes un joven adulto que está listo para embarazar, ¿cómo se llama? La vida. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el espacio físico como herramienta para que los niños aprendan cómo aprender? También para el profesor, claro, para que ellos aprendan a los niños cómo aprender. Primero, se tiene que no pensar solo en el diseño, eso lo digo yo, pero es verdad, porque la relación es que el diseño tiene que ir juntos con la pedagogía y juntos con la manera de organizar una escuela. Y de estos tres asuntos aquí, lo más difícil es la organización. Esto es lo más difícil. Eso quiere decir la organización de una escuela que tenemos un adulto, que tenemos 25 o 30 alumnos, que están en tal y cual sitio, en tal y cual hora, haciendo tal y cual, por ejemplo, matemática. Este sistema es tan rígido que no nos permite trabajar bastante con el cambio educativo. Lo siento mucho y es difícil cambiarlo, pero es así es. Y tanto que no lo cambiamos, podemos experimentar un poco dentro de esta clase con unas pedagogías distintas, pero no podemos saltar de verdad al futuro. Y tanto que lo cambiamos, tampoco no tiene sentido cambiar el diseño. La gente siempre me pregunta, mira, dime una cosa que no cuesta mucho dinero, que se puede hacer cualquier profesor en España en su clase, en su aula mañana. Y, ¿sabes? A mí me molesta mucho esta pregunta porque la verdad es que no es fácil, no es una cosa así rápido que se puede hacer mañana, que no cuesta nada y entonces hemos solucionado todo. La verdad es que sí es difícil y puede ser que cuesta dinero y puede ser que cueste un esfuerzo. Es la verdad. Entonces, ¿qué quieres? ¿La verdad o quieres la respuesta así? Bueno, vamos, es que tampoco, bueno, quitamos todos los muebles y nos sentamos en el suelo y se soluciona todo. No. Es un experimento, está bien, como experiencia, un día, sí, pero entonces la semana siguiente la gente vuelve a hacer como antes, porque así es. Nosotros somos también, no solo somos máquinas de aprendizaje, también somos muy así, bueno, tenemos un DNA de los hábitos. Prueba una vez poner los brazos así. Todos, por favor, todas las señoras así. Bien fijo, ¿no? ¿Así? Y cambiamos. Ya. Los hábitos están adentro de nuestro cuerpo y siempre volvemos. Dejamos de comer chocolate una semana, pero volvemos a comer chocolate. Es así. Entonces, no es fácil. No es así que se tiene que... No quiero que pierdas todo, ¿sabes? La energía al hacer los cambios, pero digo, es una cosa del trayecto largo. Y sí que puedes empezar con los pasos pequeños, pero se tiene que saber que se tiene que hacer esfuerzos en los tres, en la pedagogía, en la organización y el diseño a la vez. Porque la realidad es que cuando tú tienes una escuela tradicional con pasillos y aulas, tú puedes tener un equipo de profesores súper innovadores que ya quieren trabajar con una pedagogía distinta, pero no lo pueden, porque están en ¿sabes? Esta prisión que está esta escuela con las aulas. Y es imposible por ellos cambiar de verdad. Entonces los cambios físicos tienen que venir con los cambios de pedagogía y los cambios de organización. Los trabajos, como se llama, multidisciplinario, con varios profesores que trabajan juntos, que hacen proyectos, que trabajan con Project Oriented Education.
Proyecto, educación. Sí, educación por proyectos o algo así se llama seguramente. Y que tienen una estructura en la escuela mucho más abierto para que se pueda mover y que puedes trabajar más individual, en grupos grandes, etcétera, etcétera. Mira, entonces nosotros en nuestro estudio, cuando empezamos a trabajar, teníamos un problema porque queremos, de verdad queremos cambiar el sistema educativo con el diseño. Y resulta que nos encontramos con unos profesores en un lado de la mesa y nosotros al otro lado de la mesa y casi un espacio de pelea. Y ellos nos decían que no entiendes nuestra profesión y nosotros estamos así, bueno, nos dando cuenta que no hablamos la misma idioma. Y si queremos de verdad, ¿sabes?, tener esta comunicación entre nosotros, tenemos que inventar un sistema que nosotros empezamos a programar las escuelas de otra manera. Programar quiero decir que, no decir tenemos 800 alumnos, por eso tenemos tantas aulas, porque los 800 se divide por los 25 o 30 niños y entonces da tantas aulas. Y esto así hacemos el edificio. Tenemos que pensar en aprendizaje desde el principio y traducirlo en un programa espacial distinto, hablando, trabajando juntos con los educadores, con los profesores. Y como resultado de esto, hemos desarrollado durante los años, primero habían 3, 4, 5, ahora hay 6 principios que son básicamente, que son la básica de un trayecto educativo durante un día. Y son los estados donde vas a estar en cualquier, puede ser que vas de un abrevadero a una cueva, puede estar que estás todo el día en una cueva, pero quiero decir, todas esas situaciones se mezclan durante un día, lo voy a explicar. Hay 6 situaciones físicas por el diseño, hay 6 situaciones pedagógicas distintas y también hay 6 situaciones distintas de comunicar entre nosotros. Y lo explico. Entonces, el primero se llama cima de la montaña. Cima de la montaña quiere decir lo que estoy haciendo ahora, quiero decir comunicación de uno a muchos, ¿no? Entonces esto en un entorno físico quiero decir que puede ser, como un profesor que está aquí dando un corto brief a un grupo de alumnos, pero también puede ser estas chicas que están haciendo un performance o ella que está explicando algo, que ha puesto a sus colegas ahí, pues mira, déjame explicarlo ahora, escúchame a ver, esto, ¿no? Eso es encima de la montaña, quiero decir comunicación one way. Eso también puede ser un post o algo así que pones en el pared. Pero quiero decir que no hay diálogo. El segundo se llama cueva. Cueva, el símbolo lo dice, quiere decir que no hay comunicación con otros que con tú mismo. Estás encerrado en tú mismo, enfocado en lo que estás haciendo. Lo que pasa es que eso es muy distinto, que de verdad, es que nosotros funcionamos muy distinto. Hemos hecho mucho como user involvement, se llama, involucramiento del usuario, creo que algo es así en español, involucramiento. Bueno, da igual, pero quiero decir que los niños cuando prueban de poner palabras en lo que necesitan para enfocarse, no es necesario sentarse a una mesa en un sitio tranquilo, a donde no habla nadie. Hay niños que necesitan moverse, ¿sabes?, para enfocarse bien, ¿sabes? Hay otros niños que dicen que yo me gustaría estar en un sitio un poco oscuro, con una pequeña lámpara en la mesa. Eso es lo mejor para mí, para enfocarme de verdad. Hay otros que le gusta, como ella, estar sentado con la espalda hacia la ventana, mirando la habitación. Hay otros como ellos, etc. Hay varias formas para poner tu cuerpo en una relación para ti, que funciona para ti, para enfocarte, y no es lo mismo para cada uno, y además no es lo mismo cada día. El tercero, que se llama campamento de fuego. Esto es un símbolo para hablar de justamente esto, trabajar en un equipo donde la comunicación está intenso entre nosotros. Es este sentimiento cuando estás sentado alrededor, a lo mejor aquí, no sé, pero en nuestro país cuando vamos así de vacaciones, de camping, se pone así alrededor de un campamento de fuego y estamos contando historias y cosas estas, y hay como un espacio de concentración adentro del grupo y olvidamos el mundo alrededor. ¿Sabes? Puede ser un lobo al lado, pero no lo damos cuenta porque estamos tan así escuchando la historia, hablando uno con el otro. Esto es ¿cómo se llama? El flujo de comunicación que está en un equipo de verdad. Puedes estar sentado, trabajando, hablando, estás en una burbuja con tu equipo. Eso es campamento de fuego.
¿Qué son los sitios físicos que son bien para un campamento de fuego? Eso es distinto. Puede ser que ellos, esto es en la Universidad de Copenhague, ellos han cogido estas mesas, las han metido ahí para, ¿sabes?, hacer un sitio así de grupo. Entonces han hecho una acción para estar en un equipo. Diciendo con un grupo, vamos al Starbucks para trabajar ahí, porque yo creo que nuestro equipo es el sitio bueno para trabajar. Eso también es haciendo un campamento de fuego. Ellos han sentido en una mesa, esta es una mesa muy orgánica, y entonces ellos pueden arreglar cómo es la distancia entre uno y el otro. Eso lo hicimos trabajando con niños, porque ellos nos decía que en las mesas cuadradas, de vez en cuando estás demasiado lejos uno del otro y de vez en cuando estás demasiado cerca. Bueno, el cuarto se llama, en español, creo, es que lo tengo muy difícil en traducir esto, abrevadero. En inglés se llama watering hole. Eso es el sitio donde van los animales de noche para tomar agua y el gazelle se encuentra con el león y hablan. Y después vuelvan a cazar uno al otro, ¿no? Esos son los sitios de intercambio, de información así informal y que oyes algo porque alguien se pasa y que ves algo. Yo creo que esos son los sitios que las empresas utilizan estratégicamente y saben que pueden aumentar los resultados bueno, sobre todo cuando es un sitio de trabajo de conocimiento, porque es súper importante. Y bueno, no sé por qué las escuelas no están así trabajando estratégicamente con estos sitios de intercambio de información. Bueno, eso también, por ejemplo, este chico aquí, es algo que se llama Campus Gentofte, es en Dinamarca, es un espacio de pasillo, ¿no? Está puesto aquí y cuando hay dos personas que se ponen aquí a hablar y a él le molesta, él tiene que irse. Es esto que pasa con este sistema. Eso quiere decir que él está en un watering hole, ¿sabes? Ahí trabajando. Entonces, claro, ahí se habla y entonces él cuando está ahí puede oír que lo que están hablando al lado de él. Eso quiere decir también que cuando él necesita concentrarse más, él no dice ¡shh! A los al lado, no, él se va y lo sabe muy bien, porque hay este sistema con los sitios de trabajo. Este también es un pasillo. Bueno, entonces hay el quinto, y esto lo hacemos bien un poco en el kindergarten, ¿no? Con los pequeños y después lo perdimos. Eso quiere decir que aprendemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, tanto con nuestro cerebro. Y yo no sé cuándo hemos decidido que no. Yo sé, que solo se tiene que, yo qué sé, hacer como un espacio de memorización con nuestro cerebro, estar así inquieto con el cuerpo, no utilizar nuestras manos, ¿no? Que ahora ya hay muchísima gente que trabaja, por ejemplo, con el design thinking, utilizando tus manos, que también tus manos te hacen entender cosas en 3 dimensiones, de otras dimensiones incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo más difícil, ¿eh? Te lo digo esto, cuando tú estás trabajando con una escuela, no sé, por ejemplo, en Abu Dhabi, y estamos con estos probando de trabajar con los profesores, con los niños, bueno, ahí tiene como un cambio de 15 a 18 años, ¿no? Un grupo, y estamos ahí cómo traducir lo que tiene que hacer en su educación utilizando iniciativas o también se utilizan las manos, es súper difícil porque los profesores no tienen costumbre. Para ellos es una cosa, están todos metidos ahí y yo estoy hablando, tienes los libros, es una cosa completamente rígido, es tan distinto de lo que de verdad necesitamos en nuestro cerebro para aprender. Pero desde el punto de vista de diseño, esto es difícil porque se tiene que diseñar los espacios por eso. Entonces hay espacios que se sucian, espacios que necesitan agua, espacios con muchos armarios, estanterías, porque hay objetos, etcétera, etcétera. Bueno, el último, arriba, eso se trata de movimiento. Porque lo que pasa es que una cosa es utilizar tus manos un poco, pero lo que pasa es que cuando tú te mueves de verdad, vamos, corriendo, que tu corazón hace así, tucudum, 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 tu cerebro también se levanta. Y lo que pasa es que cuando estás trabajando, no sé, muy así inquieto con tu cuerpo, durante un rato de tiempo necesitas moverte para activar a tu mente. También hay gente que incluso ni siquiera puede activar su mente sin moverse. Cada uno tiene a alguien que siempre está así, como mi hermano, siempre está así, y estoy así, ¡ay! ¡Para! ¿No? Porque él simplemente tiene que hacer así con su pierna para activar su mente. Bueno, eso desde el punto de vista de diseño es bastante difícil,
¿Por qué? Para moverte de verdad. Cuando yo entro en una pieza y hay muchos objetos ahí, yo, como soy una persona civilizada, me voy arreglando mi cuerpo por eso, ¿no? Entonces no voy a ir correr porque hay sillas, entonces me voy así, en plan, tranquilo, ¿no? Me freno y me comporto bien, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú quieres tener esta reacción inmediata, para que corres, que saltas, necesitas un espacio vacío. Lo que pasa con los espacios vacíos en los días cotidianos son espacios muertos también, porque cuando tienes una sala muy grande, muy vacío, está vacío, ¿me entiendes? Que no, la gente no se sienta allí, no lo utilizan. Entonces se tiene que programar y es bastante difícil programarlo de una manera eficaz y que no tienes como unas zonas que de vez en cuando son completamente vacíos y muertas en una escuela, en el entorno. Esos son unos ejemplos. Esta es una escuela con quien hemos trabajado en el norte de Dinamarca, a donde ellos hicieron como cosas alrededor de la escuela, que el exterior y el interior de la escuela se mezclaban mucho más, y como resulta, trabajaban ellos también con un sistema educativo muy consciente con aumentar simplemente la condición física de sus alumnos. Este es un barrio con, bueno, ¿cómo se llama?, desafíos sociales, y hay muchos niños que no tienen un físico, que no van a deporte y todo eso, es que tienen un físico no muy bien, y entonces la Universidad de Aalborg, se llama, es una ciudad en Dinamarca, ellos han seguido esta escuela mesurando los resultados escolares de los niños y su condición físico, ¿no?, de su cuerpo, médicos, ¿no?, y resulta que sus resultados escolares subían, y juntos como había una línea de sus resultados físicos y de sus resultados escolares. Incluso que ellos entonces están moviéndose mucho más así durante el día. Eso es una cosa muy importante también, ¿eh? Que siempre a mí me dicen, sí, pero bueno, tienes que saber que, ¿sabes? Eso es muy divertido, esas escuelas que haces tú, pero nuestros niños, bueno, el de examen y los resultados. Tienes una prueba que al final van a salir bien, ¿no? Y que la realidad es que ya hay un montón de investigación que nos dice que los niños en la escuela, cuando lo pasan bien, que están apasionados y nos permitan ellos una vida escolar un poco más independiente, con más movida física, que van a tener unos resultados mejores. Es muy fácil, de cualquier cosa. Bueno, esto es en la escuela Vitra que os voy a enseñar ahora. Es una sala de danza en medio y esto es muy divertido. Esto no lo hacemos, esto no es de nosotros, pero hemos implementado una escuela en Abu Dhabi. Es un pasillo y entonces puedes ir corriendo contra un elefante, ¿no?, para ver quién es el más rápido. Es muy rápido esos elefantes. Lo hemos hecho con camellos en Abu Dhabi. Bueno, entonces, sorpresa, estos 6 principios, ¿no?, cuando lo conjuntas, nos da la posibilidad de trabajar con las habilidades del siglo XXI. Porque todo esto se puede conjuntar con todo lo que estamos hablando de colaboración, de critical thinking, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cuando estamos hablando de las habilidades del siglo XXI en educación, necesitas estos entornos físicos para trabajar en él. Bueno, entonces yo tengo una escuela ahí, que es una escuela que ha salido muy conocida, por eso lo enseño, pero la verdad es que las escuelas de Vitra es una organización que en este momento llevaba, creo que fue a 37 escuelas, hicimos para ellos un manual de diseño, pero esta fue la primera, entonces es como para nosotros la primera escuela también que hizo toda la escuela, y trabajando con el sistema pedagógico junto con la arquitectura, el diseño. Primero, no hay tanto arquitectura en él, porque es un edificio viejo que cogimos, que es un viejo nave industrial o de Ericsson. Es por eso que se llama Telefonplan, que es una área del viejo área del viejo Ericsson. Y en vez de construir un edificio nuevo, cogimos un edificio ya que existe para tener dinero para hacer lo demás, simplemente. Y este es el plano de la escuela. ¿Y qué se ve aquí? Yo le llamo un paisaje de aprendizaje. Entonces, en vez de pensar los edificios como un espacio de estructura y todo eso, con aulas y pasillos, es un paisaje con muchos espacios distintos. No es una escuela abierta, ¿eh? Yo creo que salían en la prensa así, the school without walls, la escuela sin paredes. Es una tontería, no es una escuela sin paredes, no es verdad.
Hay muchas paredes en esta escuela. Lo que pasa es que las paredes no se ponen como pasillos con aulas. Las paredes se ponen en muchas formas distintas y hacen espacios pequeños y espacios más grandes y nos permite ser súper flexible. Eso quiere decir que en un momento, por ejemplo, hay grupos de 10 y 20 y 5 así, y un poco más tarde están juntados así. Entonces nos permite también un paisaje muy flexible de cambio, cómo utilizar los entornos ahí en esta escuela. Por eso, al mismo tiempo, es súper flexible y es súper fijo. Quiero decir que no es así que se puede mover todo, no son todas las paredes que se pueden mover, todas las sillas que se pueden mover, no. Es como un matrix, ¿no? Es un sistema y adentro los alumnos y los profesores se mueven. Esto es la montaña, en medio de la escuela. Aquí tenemos como un espacio de lab, con una cocina, y con donde puedes... Eso no es una cocina para cocinar, es una cocina para, ¿sabes?, tener cosas frías, agua, cosas esas para trabajar. Al otro lado de la montaña, que está en medio de la escuela, que divide un poco el espacio ahí, y entonces los alumnos, es divertido que están puestos aquí, porque aquí, en la ventana, hay que llamamos concentration hubs. Quiero decir, pequeñas piezas de concentración, donde tú te puedes sentar solito en la ventana, un poco en tu pieza solo. La realidad es que esto fue una idea que los profesores pensaban que necesitaban mucho, que fue una muy buena idea. Y en realidad después que podíamos ver que lo que se utiliza lo más, que los alumnos no lo utilizan tanto, y cuando lo utilizan siempre se ponen con 2 o 3. Entonces no lo utilizan como está pensado. Pero esa fue la idea. Esta chica aquí está muy enfocado en lo que está haciendo. Y no está sentado en una silla, no hace falta. Pues mira, esta está dentro de esta montaña que has visto antes. Es una pequeña cinema que se utiliza para, bueno, grupos para ver la película, pero también de ella para trabajar. Esta foto viene del otro lado de la escuela, donde hay el árbol. Es otra cosa también. A mí me molesta mucho este pensamiento de que cuando no eres más niño, la vida es así, en plan, un poco aburrido, hace daño, es duro, y es muy calvinista pero no solo se lo ponen en Holanda ni nada, es que en todo el mundo, ¿no?, se practica esta idea que cuando estás adulto tiene que hacer daño la vida, y no, podemos tener fantasía, yo no sé por qué. Entonces, para mí, hacer un espacio, en vez de comunicar los sitios por números, lo comunicamos con un árbol. Entonces tienes en el inglés, bueno, nos encontramos por el curso de inglés a las 10 abajo del árbol, ¿no? Es mucho más natural y lo que pasa es que estas palabras ponen como una historia adentro de tu cabeza y cuando tú hablas de esta manera de tu entorno, tú lo vives de otra manera también. Esto yo creo que es muy importante. Bueno, esto es una plataforma en la ventana, lo hemos hecho con los niños y es ellos que nos han dicho que quería tener como una pequeña pared para que se puedan poner detrás, pero para que se podía subir y ver lo que había por el otro lado. Porque los niños nos dijeron que no quieren estar en un sitio cerrado, porque entonces tienen que ir saliendo todo el tiempo para ver lo que pasa fuera de la pieza. Entonces, para ellos es una manera de estar separados. Esos niños saben también que sus compañeros jamás le van a hablar cuando están ahí, porque están en una zona cueva. Esta es la Isla Verde. Este es un sitio watering hole, a donde se pasa mucho. Es otro ejemplo de que ahí los niños nos habían dicho que querían... Es que habíamos puesto nosotros demasiadas sillas en la escuela. Es que trabajamos con un equipo de niños. Entonces hicimos esta para que se podía... Ellos dijeron, bueno, que podemos estar ahí 5... a la vez mirando la misma portátil en vez de estar cada uno en su mesa. Hicimos esto, a mí me gusta mucho cuando ves así las situaciones distintas con los niños, cómo se pueden sus cuerpos. Es que, ¿quién dice que solo se puede sentarse en una silla? Es que se puede sentar, y además es mucho mejor para tu cuerpo. No está bien estar en una silla todo el día, incluso si esta silla está súper ergonómica y tu mesa se puede subir o bajar, todavía está mal estar así todo el día, porque tu cuerpo está fijo. Es mucho mejor estar con tu cuerpo un poco incómodo, como el niño que vimos antes, que está ahí en el suelo así trabajando. Seguramente de que dentro de 10 minutos sus piernas empiezan a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Se mueve, y se mueve, y se mueve. Y es así, que es mucho mejor para tu cuerpo. Pues mira, eso es el lab.
es el centro de la escuela y hay como piezas pequeñas adentro con un laboratorio de sonido, de ordenador más potente, cosas estas, pero también una pieza donde tú puedes sentarte otra vez para trabajar más enfocado, con un poco más oscuro, con la luz ahí puesta. Es que la chica está así mirando al fotógrafo. ¿Qué estás haciendo aquí? Y claro, hay situaciones más tradicionales en esta escuela también, que no es que jamás tienes un grupo ahí juntado para hablar con ellos, trabajar con ellos. Lo que pasa es que hay una multitud de situaciones, de maneras de trabajo. Es esta la diferencia. Hoy nos ponemos una aula y lo hacemos todo ahí adentro, más o menos. Esta escuela tiene, es de edad de 6 hasta 12 años y tiene 10 grupos de 25 alumnos y ellos tienen así un sistema que dice que siempre hay por lo menos 2 grupos, 50 niños fuera de la escuela. Por eso esta escuela también está hecho pues es una escuela pequeña por los metros cuadrados, porque está hecho para 200 alumnos, porque siempre hay 50 alumnos que están fuera, porque ellos son programas con otros. Bueno, trabajan juntos con empresas, con otras escuelas, con otras iniciativas, van al bosque, van afuera, van a la ciudad, etc. Otra cosa es que en esta escuela cada grupo tiene su sitio, su mentor tiene su sitio. Entonces hay algunos que pertenecen a la montaña, ahí se encuentra por la mañana, hay otros que pertenecen al árbol y es su sitio donde se encuentra por la mañana. Mira, esto aquí, este niño, está en el suelo con un pequeño, ¿cómo se llama? Alfombra, no, moqueta, moqueta, ¿no? Una pequeña moqueta, para mí es un poco simbólico, pero es súper importante, porque lo que pasa aquí es que él puede coger esto y sentarse en otro sitio. Y esto lo dice todo, es el cambio de iniciativo. Él puede coger el iniciativo para irse de un sitio al otro, en vez de que normalmente tú tienes que esperar para que te dicen qué hacer. Y ese es todo el cambio. Entonces esto no podemos hablar de querer tener niños que son independientes si no lo damos esta independencia y lo aprendemos cómo trabajar con él. Bueno, entonces este es el centro de la escuela, es el dance hall en medio. Este es un sitio que está isolado por sonido, entonces tú puedes poner la música súper alto, saltar. Hay como cosas de engaucho que puedes mover y puedes hacer cosas de movida, de sonido, de ir ahí adentro. Es un espacio de movimiento, así en plan en medio de la escuela. No es el gimnasio. Hay una sala de gimnasio al lado de la escuela que lo utilizan, lo comparten con nuestra escuela. Es muy importante. Eso no es el gimnasio, no. Esto es movimiento como parte del recurso, bueno, del trayecto educativo, ¿no? Bueno, esto, como he dicho antes, fue un design manual. Entonces hay gente que nos ha dicho, bueno, bien, 6 a 12, pero más para allá no. Y entonces, como es un design manual, aquí los enseñó una escuela que es también de la misma organización, pero son niños de 13 a 16, es por el sistema de Suecia. Y ellos, bueno, tienen un poco los mismos iniciativos. Esta es como un espacio abierto aquí, el profesor tiene sus alumnos aquí, bueno, otros por aquí. Es para enseñarlos un poco los mismos principios, pero en otro lugar. Bueno, mira, espera un momento, que voy a poner esto aquí. Me puedo quitar esto. Yo quería hablar de Digital Intelligence, porque todo el mundo siempre me habla de, bueno, ¿qué pasa con las cosas digitales y el futuro y cómo lo implementamos en nuestros edificios, en nuestras escuelas? Primero, todos los cambios, el cambio lo más profundo que hemos visto por los medios y las tecnologías digitales es un cambio social de comunicación. Es esto que se tiene que entender, que hoy comunicamos socialmente muy distinto uno con el otro. Esto ha tenido un impacto súper fuerte. Más es cómo acceder a conocimiento, ¿sabes? Buscar conocimiento. Estas son las dos cosas lo más pesado. Hay mucho más, pero estas son las dos cosas lo más pesado que tienen una influencia enorme. Entonces es muy raro que hay un montón de escuelas que le parece muy buena idea de decir a los niños que tienen que dejar su teléfono cuando entran en el clase.
A mí eso me parece, es que mira, me preguntan a mí cuando entro en una reunión que dejo mi teléfono antes de entrar, no. Y es claro que este niño tiene que aprender que no está bien para él cuando está en un trabajo con un grupo haciendo algo, que está al mismo tiempo en su Facebook todo el tiempo, porque no tiene, entonces no sabe hacer dos, tres cosas a la vez. Pero él esto lo tiene que aprender y que lo tiene que pensar su mismo, que es muy mala idea, porque yo quiero estar aquí hablando contigo y no estar en mi teléfono. Es una cosa que se tiene que aprender, no porque es prohibido llevar tu teléfono en el clase, no, porque ese teléfono lo necesitas también cuando tienes que buscar algo. Pues mira, estos cambios no son cambios de máquinas, porque la mayoría de los alumnos llevan un teléfono, ya tienen un portátil. Eso es fácil, no son cosas muy complicadas construidas adentro del edificio, es una cosa, una manera de pensar. El problema es que las escuelas no piensan en él. Pues mira, esto es otro ejemplo. De vez en cuando sí hay cosas construidas dentro de la escuela, como ella, ahí, pero esto es porque están en una biblioteca en su escuela buscando algo. Esto es otro ejemplo técnico, esto es de la escuela que hemos visto antes, el Södermalm, pero lo que pasa, esto es un profesor, y este profesor está expuesto aquí con su ordenador preparando algo para el día siguiente. Esto, yo lo sé porque eso es una biblioteca que está cerrado ahora, entonces por eso yo sé que es después del horario tradicional. Y mira, estos alumnos están todavía aquí. ¿Para qué están aquí? Están ahí por su propia voluntad. Y además el profesor no lo molesta nada, está sentado al lado de los alumnos que todavía están ahí, trabajar él también. Esto es una escuela de verdad, de aprendizaje, pero eso es un sistema, una manera de pensar completamente distinto. En la mayoría de las escuelas a donde va yo, el profesor no está aquí sentado, sí está en la escuela preparándose, es una pieza separada, ¿no? Que no está allí sentado con los alumnos. Primero esto, es una cosa de jerarquía. Pero fuertemente, por los medios digitales, porque tiene un portátil, podemos quitar este ordenador del profesor de esta pieza donde está sentado al lado, diciendo, bueno, tú puedes sentar en cualquier sitio. Y está sentado ahí. Otra cosa, por los medios digitales, que es interesante, que nos permite cómo trabajar con él. Simplemente inspirar a utilizarlos, no es tanto para los alumnos, porque el alumno sabe muy bien cómo hacer YouTube vídeos, pero es más para que el profesor se acuerda de integrarlo en la educación. Entonces, haciendo como un pequeño green screen studio, como lo hicimos aquí, en una esquina, lo hacen como parte de su educación y todo eso, como parte de su discurso, y vuelve una cosa integrada. Otro ejemplo. Esto es una escuela que hicimos se llama Bornholm, es una escuela para niños que salen, que son así en plan beyond reach. Y entonces los padres lo mandan ahí esperando que por lo menos se termine la primera parte de su escuela para que no salen completamente. Y bueno, es por eso que esta escuela lo hemos cambiado y sale con mucho éxito, porque los niños no lo sientan que es una escuela. Entonces, que le ve aquí está compartiendo algo con Apple TV y funciona súper bien, porque entonces es fácil. Otro ejemplo de medios digitales. Esto es Robotics. Esto está muy bien. Bueno, Lego tiene un programa, pero también hay otros. Trabajar eso con el Design Thinking. Otro ejemplo es tener como clases digitales que tú puedas, como escuela, de verdad, reach out y llevar gente súper, ¿sabes?, sabio adentro de tu clase, el TED Talk, ¿no?, etcétera. Esto, medios interactivos. Entonces, ahora nos va a llegar el virtual, ¿sabes?, no sé cómo se llaman estas gafas en español. ¿Eh? ¿Tiene una palabra española por eso? No. Bueno. Pues mira, ahora nos va a llegar unas oportunidades completamente flipantes, ¿ya? Porque podemos aprobar. Yo tengo un amigo de Los Ángeles, ellos están trabajando con escuelas y programas educativos y, por ejemplo, han hecho un programa de IndyCar, le llama, de Formula E, de Racer Car, y entonces los alumnos son alumnos de alto nivel y están trabajando con mejorar la velocidad de este coche, pero no solo están trabajando en él y pensando cómo mejorar la velocidad por la máquina, bueno, el motor y cosas químicas, etcétera. No sé muy bien esto con el coche, pero entonces lo pueden probar y conducirlo.
Y no solo por probar la experiencia de conducir esta IndyCar, ¿sabes? Incluso puede invitar a su padre a venir a la escuela a probarlo también. Esto, y ya está. No es el futuro de lo que estoy hablando. Esto ya está. Esto, quiero decir, el Hands-on Education nos va a dar eso nos va a dar muchas oportunidades trabajar con Hands-on Education. En Alemania hay una empresa que ha ganado un premio porque está teniendo como muchos programas educativos para escuelas para probar experimentos químicos que son súper peligrosos normalmente y que entonces ellos se pueden casi con los gantes y todo tocar y probar cosas que normalmente no se puede hacer. También hay médicos que están practicando operar con esto para practicarlo, no por un cuerpo de verdad, pero etcétera, etcétera. Esto nos va a dar unas experiencias, unas oportunidades flipantes. Bueno, entonces, ¿qué se necesita cuando haces todo esto? Esto, ¿sabes? El enchufe. Entonces, para los arquitectos, tienes que poner los enchufes en todos lados. Y nada más. Eso es lo que quiero decir desde el punto de vista de diseño, ¿no? Porque en realidad los cambios digitales nos llevamos con nosotros en nuestro cuerpo. Nuestra mente ahora, el mente de mis hijos, está cambiando por la manera como ellos utilizan sus medios, sus cosas digitales. Y esto solo va a avanzar más y más y más y más rápido. Entonces, hay gente que dice, bueno, eso es un proyecto de lo largo, lo tomamos poco a poco y no, mira, no tenemos tiempo. La verdad es que no estoy de acuerdo con esto, porque yo creo que es que si queremos que el sistema educativo en general todavía tiene sentido adentro de 10 años solo, tenemos que completamente cambiar nuestra manera de pensar y practicar educación. Porque si no, dentro de 10 años, no vale la pena ir en la escuela, simplemente. Bueno, mira, entonces hay un amigo mío, me gusta mucho, él tiene esto, que dice esto, y a mí yo creo que le dice todo. En lugar de pedir a los estudiantes a qué trabajo quieren tener en el futuro, les pregunto cuál es el problema que quieren resolver. Y es esta flip over que tenemos que hacer, esta change of mindset que tenemos que hacer. Y entonces, cuando empiezas con trabajar con esto, a partir de mañana, bueno, a lo mejor no has cambiado todo el edificio mañana, pero es el principio. A partir de mañana se puede empezar con pensar en esta manera. Bueno, entonces, teníamos así, yo creo que lo que pasa es que voy un poco con retraso, pero teníamos como un programa que hay espacio para preguntas al final, ¿no? Entonces, no, es para saber un poco el tiempo. Es que yo tengo 10 proyectos, siempre tengo 165 slides para vosotros, pero a lo mejor no llegamos. Yo me gustaría mucho enseñar esto porque es una universidad, porque siempre la gente me dice, bueno, muy bien, esto para los pequeños, bueno, entonces los 13 años todavía va a las 16, pero los adultos no. Además, esto los voy a enseñar porque esto es un proyecto que le llamamos Tryout Lab, y es de la Universidad de Copenhague y enseña un poco antes y después. Y esto siempre funciona súper bien. Entonces, lo que vemos aquí son unos espacios de la universidad, desde ahí he sacado esta foto, pero podrías estar en cualquier sitio, ¿sabes? Así hay millones y millardes de escuelas. Y lo que hicimos con ellos es, con muy poco dinero, muy poco tiempo, hicimos unos cambios con 3 aulas y un espacio en el pasillo. Ellos tienen un problema en esta universidad que los alumnos se van porque está en medio de la ciudad y has visto cómo es, no quieren quedarse ahí. Entonces, y además, los alumnos, es que como son adultos, no sé, es también una cuestión de cultura, pero ahí, como normalmente un clase típico tiene 45 alumnos, pero en realidad en la mayoría de los casos no viene 45 alumnos, vienen 20 o 25, y entonces no saben jamás cuántos alumnos van a venir. Entonces, y hay como problemas, y además que ellos querían cambiar la universidad entero, tenían unas ideas muy bien, pero su problema fueron los profesores, porque los profesores no querían cambiar nada en la estructura básica. Entonces hicimos esto como un proyecto de experimentación para, ¿cómo se llama? Mesurar, ¿no?
medir, para medir el cambio de comportamiento de los alumnos y los profesores como una investigación, ¿no? Entonces, esa es la misma pieza. Y te lo digo, eso no fue caro. Eso, porque cuando pintas el pared, lo puedes pintar otro color, cuando haces una mesa, lo puedes hacer un poco distinto. Lo que pasa es con esta pieza, de repente, con el profesor, solo tiene 20 alumnos, los junta aquí, tiene una sesión mucho más concentrado, es la pieza al lado, y entonces, bueno, es después horas que los alumnos empiezan también a utilizar los entornos así, en plan, de, cuando estaban libres de vacíos, y esto es el otro. Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Teníamos las 3 aulas, uno al lado del otro, y los profesores podían elegir qué aula querían utilizar, y los alumnos también podían elegir a dónde ir en las aulas, también cuando estaban libres, y podían ponerlos en un espacio digital para ocuparlo, ¿no? Como una sala de reunión. Resulta que los profesores se daba una experiencia muy así, dijeron, que cambie completamente lo que pasa en el grupo cuando estaban en esta aula, ¿sabes? Trabajando, que cuando estaban en esta aula, ¿no? Que había una sesión completamente distinta. Hicimos también una cosa un poco divertida, porque había esto con el asunto de los 45 alumnos y que no siempre llegan todos y todo eso. Entonces hicimos así, ¿no? Así en torno, en medio, y hay como unos banquillos alrededor. Entonces decimos, bueno, hay sitio para sentar 45, pero solo hay sitio bueno para 25. Entonces, si quieres estar bien, tienes que llegar a la hora. Y funcionaba muy bien eso. Bueno, esto es justo fuera de las 3 aulas y es el entorno que ya existaba, ¿eh? Es una cuestión de color y de luz y todo eso. Es que es por eso que, mira, no es que digo que el diseño no es importante. Yo creo que colores habla a nosotros y formas nos habla también. Y es claro que este sitio es mucho más atractivo y por eso tienes más ganas de ir ahí. Y es así que cuando trabajas con diseño eres un seductor, ¿no? Es como estás seduciendo a la gente en utilizar esto en vez de esto, ir por allá en vez de ir por allá. Pero eso quiero decir también que trabajamos, que yo llamo el luz y el, ¿cómo se llama? Darkness. Obscuro, ¿no? Sí. Entonces tienes que trabajar con el obscuro y la luz, al revés, porque no se ve la luz si no hay obscuro. Y es con lo mismo con los colores. Entonces, si pones colores en todas partes, por ejemplo, aquí el suelo es verde, bastante verde, por eso la mesa es blanco. Entonces, eso es muy importante, porque hay mucha gente que empieza a trabajar con los colores y dice, bueno, son muy inspirados de vosotros, mira qué diseño que hemos hecho nosotros, ¿no? Está bien. Y entonces me enseña una cosa que parece como, wow, con muchísimos colores en todos lados, que el suelo está rojo, la mesa está amarillo y, ¿sabes? La silla está azul y no, esto es muy mal. Entonces, eso quiere decir que no, también hay una profesión ahí dentro del diseño, ¿me entiendes? Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, ¿os acuerdas esta imagen de la cosa verde Sitting Island? Esta es verde, pero el suelo es gris. Las paredes son blancos, hay mucha luz diaria. Entonces eso quiere decir que como yo como alumno, yo me siento atraído al sitio este verde y allí me siento y también me encuentro con los demás y no me siento al lado. Eso es para hacer como un juego de atracción y de no atracción. Aquí yo estoy moviéndome, aquí me siento. Entonces, tienes que trabajar con los materiales, los espacios, la luz, de una manera que, ¿cómo se llama?, está dirigiendo tu cuerpo en los espacios. Eso es muy importante. Bueno, esto es en una biblioteca, en la misma universidad, a donde estábamos un poco probando de cambiar las cosas, porque esto fue un edificio bastante nuevo, pero ahí detrás a la derecha, ¿ves?, hay una sala de lectura así tradicional. Habían 300 sitios así de estudiar enfocado completamente vacío, jamás, 1 o 2 estudiantes ahí. Entonces el bibliotecario de la universidad también dice, bueno, vamos a hacer esta prueba con las salas de los aulas y vamos a hacer aquí también una prueba, vamos a hacer un espacio de estudiar delante de la sala silenciosa, porque pone aquí que incluso se tiene que quitar los zapatos para no hacer ruidos, para entrar en la sala es muy silencioso, porque tiene un suelo que hace así, entonces la gente ahí cuando entras tienes que decir,
para estudiar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer un espacio delante también, que no tiene esas reglas, a ver lo que pasa. Eso resulta, hicimos como sitios distintos, por ejemplo, con este, para ver si hace una diferencia, como para experimentar un poco qué necesitan los estudiantes para poder trabajar. Y tienen esta sala de estudios justo al lado, ¿no?, que lo utilizan. Esto salía muy popular, al final que lo han copiado en todas las bibliotecas y las zonas comunes, porque funcionaba, es esta de aquí, sale esta foto de concentración, porque salía muy popular, y mucho más popular que la biblioteca tradicional. Mira, entonces el cerebro necesita emocionarse para aprender. Es un poco lo que dice también Francisco Mora, ¿no?, que solo se puede aprender lo que se ama. Pero hay una diferencia un poco, pero es un poco lo mismo que dice que tenemos que trabajar con las emociones. Es por eso que yo sí trabajo con colores, sí trabajo con materiales, ¡ay, qué madera más bueno! ¿Sabes? Yo creo que estas cosas nos emocionan y son importantes. Eso es en Zaragoza, es un jardín infantil. Lo que pasa es que yo he visto los links que me has mandado vosotros y yo pienso que ya estás ahí, entonces tampoco hace falta, pero lo voy a enseñar muy rápido porque tengo proyectos después que me parecen más relevante para vosotros. Entonces, esto es un jardín infantil en Zaragoza del Liceo Europa y es hecho como un paisaje. Lo que es lo interesante aquí es que se mueve libremente de un sitio al otro y es por eso la navegación corporal, vamos, son por los espacios y las posibilidades que hay y no hay clases. Tengo que decir que yo me quedo así hecho como choqueada, con shock, cuando yo lo vi la primera vez antes, porque yo vengo de Dinamarca. Mis hijos fueron a un jardín infantil, es que en Dinamarca todas las mujeres trabajan, entonces todos los niños a partir de 1 año van en un espacio de instrucción, pero no es escolar. Para nosotros la escuela empieza con los 7 años. Pero entonces ellos van a una cosa a partir de 3 años como del bosque. Entonces se van al bosque con un bus y están fuera todo el día y están en un entorno mucho más. Y entonces para mí entrar en un jardín infantil y ver clases para niños de 3 años, que ponen en sillitas así, pequeños, alrededor de unas mesitas así, y se que ponen con una pantalla ahí, que escriban y empiezan probando. ¡Qué tontería! Es una tortura. Eso no se puede hacer con un niño de 3 años, por favor. Yo me quedé así muy asustado. Entonces me daba mucha gracia la poder enseñar esto, porque es muy distinto. Me sentía un poco como liberar a estos niños para que se puedan mover y aprender por condiciones de niño, ¿no? Es normal. Pues sí, entonces aquí están y pueden ir a disfrutar todo el entorno físico, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí, ¿sabes? Lo más importante de todo esto es que es un entorno que nos mueve de pasivo a activo. Eso se trata de empoderamiento del alumno. Y yo creo que es súper importante. Ahora, yo sé que muchos de vosotros sois profesores, ¿no? Maestros, como lo dicen en Colombia, que me gusta mucho, maestros y maestras. Lo que pasa es esto. Hay maestros que son súper buenos y saben de verdad volar a los niños, ¿sabes? Lo que pasa es que de vez en cuando esos maestros no tienen bastante tiempo para ocuparse de cada niño tanto. 2, lo que pasa también es que no todos los profesores son tan buenos. Ahora digo algo que es verdad. ¿Y qué pasa entonces para el niño este? ¿Tengo que ir así? No. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Que cuando está en una escuela, por ejemplo, como nosotros, que estamos trabajando en Colombia, que está en una escuela a donde no tiene un profesor que le pueda ayudar. Este niño necesita poder arreglar a sí mismo, ¿sabes? Necesita este empoderamiento para conseguir en la vida. Entonces yo lo veo un poco también, es un poco provocador, lo digo esto, pero entonces para mí yo lo veo también un poco que cuando tenemos un sistema educativo que da más responsabilidad a los niños, entonces hay también niños que pueden a lo mejor tener una experiencia escolar súper bien, aprenden un montón de cosas, a lo mejor sin tanto ayuda de su profesor. Bueno, eso es una cosa que lo dejo ahí en silencio. Os lo digo porque yo tenía, por ejemplo, un profesor que no me gusta a mí, de joven. Eso pasa.
¿sabes? Este hombre fue un hombre fatal. Entonces, si no fui porque mi madre me cogí esta escuela, me ponía en una escuela Montessori, yo no sé a dónde estaba hoy yo. Pero porque yo me fui a una escuela Montessori, aprendí, ¿sabes? Aprender. Y hoy estoy aquí. Bueno, mira, esto es una cosa un poco personal. Bueno, ahora vamos, yo tengo 10 minutos, eso quiere decir que, bien, vale, tengo 10 minutos y os voy a enseñar 2 proyectos, entonces vamos un poco con deprisa. Esto es una empresa, se llama Lego, y yo he trabajado con ellos, con su departamento de desarrollo. ¿Y por qué lo he puesto? Porque es un entorno de adultos y porque la gente siempre me dice que cómo funciona esto en una escuela y cómo se relata esto a gente adulto y más porque yo creo de lo que estoy hablando con los principios, en principio, yo creo que esta es una cosa que se trata de humanos. No son solo los niños que necesitan moverse para activar su mente, también son los adultos que necesitan activar su cuerpo para activar su mente. Eso es una cosa más que se trata de ser humanos. Hay unas diferencias grandes entre niños y adultos, que son también físicos. Por ejemplo, un niño no tiene la vista de 180 grados, pero solo de 110, 120 hasta los 11, 12 años, entonces no tiene la misma experiencia de espacio. Es un ejemplo. Hay otros también. Entonces, en ese sentido sí hay cosas distintas físicamente. Pero eso, trabajar en equipo, tener que enfocarse. Hay un montón de gente que se quejan porque tienen dificultades de enfocarse bien en su trabajo, porque no tienen una diferencia entre cuando están en reunión, cuando tienen que enfocarse, etcétera, etcétera, porque no trabajan con esos principios. Entonces, nosotros en nuestra oficina trabajamos también con los mismos principios de que estoy hablando de escuelas. Mira, entonces esto es una empresa, es una cosa que me gusta mucho cuando trabajas con empresas muy grandes, porque es muy fácil. Cuando tu trabajo no tiene éxito, pues estás fuera, porque se están siempre midiendo qué son los resultados. Entonces aquí estamos trabajando con el Departamento de Desarrollo, que es el corazón y la mente de un negocio como Lego. Ellos necesitan tener productos nuevos en el mercado y si este Development Department, el Departamento de Desarrollo, no trabaja bien, van a perder mucho mercado. Entonces es muy fácil, ¿sabes? Es un, ¿cómo se llama? Resultado muy en cash, ¿no? Entonces ellos nos dijeron, bueno, queremos nuestra brand, nuestra identidad, nuestros valores, combinarlos con el espacio, el diseño y nuestra organización en la manera como trabajamos, también workflows, ¿sabes? Entonces hicimos como un espacio de escenarios. Entonces, bueno, su identidad, bueno, hacen juegos, ¿sabes? Pero también tiene como toda una idea sobre creatividad y cómo utilizas estas, ¿cómo se llaman? Piezas y todo eso. Esto es una foto de su departamento de desarrollo de antes. Así fui. Y este hombre aquí está del grupo de Star Wars, se ve aquí, y le gustaba mucho estar ahí, porque él se sentía como, bueno, que es un entorno, para él fue el entorno bien. Lo que pasa es que empezamos a hablar con ellos, dice, bueno, puede ser que, eso fue un sitio de trabajo también, es que lo que pasa es que ellos están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros en las escuelas. No sé, tengo que traducirlo un poco de danés, pero eso quiere decir que estamos trabajando con cosas. El espacio no nos permite trabajar de manera perfecta con lo que queremos trabajar, entonces improvisamos en él. Y la realidad es que es así, es estar en una escuela, trabajar con aprendizaje. Estáis en aulas y estás improvisando en este entorno siempre. Ellos también estaban improvisando, estaban en una oficina clásico, normal, y estaban improvisando. Entonces, ¿pero qué pasa entonces cuando lo empujas un poco, no? Entonces, aquí fui después, es el mismo espacio. Primero decimos, bueno, su brand, ¿no? Su identidad. Se trata, dicen, fun. Se dice, ¿cómo se llama fun? Divertirse, ¿no? Se dice innovación, dicen jugar.
estas palabras, esas son las palabras para ellos, dicen calidad. Esas son todas las palabras para ellos, son su identidad. Lo que pasa es que su entorno físico no les hablaba de esto. Y tiene que saber que esta gente tiene que vivir en Billund, que es una ciudad de 6.000 personas, que está al campo en Dinamarca, a donde siempre está oscuro, siempre llueve y hay muy mala comida. Entonces, para vender y vivir ahí, por lo menos que está bien al trabajo, ¿no? Entonces la gente que trabaja ahí son una gente súper así, ¿cómo se llama? Aman esta Lego, ¿no? Han jugado con Lego toda su vida y quieren ahora trabajar ahí. Muy bien, ¿cómo se llama? Committed, ¿no? Esta gente. Lo que pasa es que cuando entonces el entorno físico no les dice esto, es contraproductivo. Estás siempre probando no pensar en a dónde estás. Y es esto que pasa con vosotros también. Vosotros, la mayoría de vosotros seguramente, que estáis gente que amas a vuestros alumnos, a que ellos van a voltar y que aprenden mucho. Pero estás en un entorno que no os habla ni a los alumnos ni a los adultos y que estamos improvisando cada día y probar no ver a dónde estamos porque en realidad es muy feo. Pues mira, entonces, ahora está así. Y funciona súper bien. Entonces ellos también tienen como campamento de fuego. Esto es un puente, lo hemos así hecho como suave para que, pensando, es como un, ¿cómo se llama? Un urs, como así, un animal así enorme. Aquí se ve todo el espacio, es como un viejo nave industrial. Y hemos puesto, esto es lo que es importante aquí, es para ellos comunicar como watering hole en el abrevadero, no es solo una cuestión de hablar oral, es una cuestión también visual, porque ellos comparten las ideas. Entonces, estas estanterías que ves y todos estos sistemas, esto es para exponer cosas y proyectos, cosas que están haciendo, para los demás se lo ven y se inspiran. Lo que pasa es que antes tenían también Lego a todas partes. Lo que pasa es que no tenía una estructura bien hecho y por eso es como nosotros decimos, no se ve el bosque por los árboles. Es un poco así, no se podía ver el Lego por todo el Lego que había en todas partes, ¿no? Entonces necesita una estructura para que se lo ve. Y esto es también un parte de educación. Educación no solo comunicar con palabras y libros y todo esto. Eso también es exponer los trabajos de los alumnos, exponer cosas que se fascinan, que dicen, ¡ay, qué animal más raro! Puedo ver, puedo tocar, materiales, cosas estas. Entonces uno tener una estructura, cómo enseñar y cómo comunicar uno con el otro con cosas que no son palabras, pero que son tangible, ¿no? Entonces hicimos esto, pero hay también un truco con esto, porque hemos puesto así diagonales. ¿Y por qué los hemos puesto con diagonales? Es para que yo sé que cuando yo me voy, viene el, ¿cómo se llama? Facility Management. Esos son ellos que se ocupan de los edificios. Y ellos van a venir y dicen, bueno, hay tantos trabajadores aquí, podemos poner algunos más adentro, es que todavía nos queda espacio, si ponemos todos los mesas así, caben más, ¿no? Y entonces no hay espacio creativo, espacio sin sentido que puedes utilizar para exponer algo, para, ¿sabes? No hay espacios que sobran y necesitas espacios un poco que sobran también para trabajos creativos. Bueno, entonces esto también es para exponer y tienen sitios para jugar, pero el juego es integrado en su día, tiene como sitios altos, bajos, ¿sabes? Sitios distintos para trabajar, pequeñas piezas a donde puedes ir a reunirte cuando necesitas un sitio más enfocado uno con el otro. Y allí pues hemos puesto como unos colores bastante así fuertes, pero ellos tienen como, igual como las cosas de moda, tienen como colores que cambian cada año, tienen los colores del año, entonces cambian los colores. Eso también es algo, siempre la gente piensa que el diseño es como definitivo. Diseño de interior, que es lo más que lo que hacemos nosotros, no es definitivo. Tú puedes cambiar, puedes mover la silla, no tienes que hablar de mover la silla, lo puedes mover. Tú puedes quitar todos los muebles del aula y volverlos. ¿Sabes? Es que es una cosa, tú puedes cambiar el color del pared, no es tan difícil. Y eso ellos cambian. Pero el color tiene una influencia, ¿eh? Ellos, por ejemplo, aquí pusimos el ¿cómo se llama? Rosa. Y unos años después, estas chicas, ellos es en principio de Lego Friends. Y después salía el Lego Friends, que está
bueno, es más así para un mercado de chicas. Eso se puede pensar que fui muy negativo, que han hecho el Lego para chicas, especializado, pero lo que pasa es que antes no había para ellos, es que las chicas no jugaban con el Lego y ahora tienen esto. Entonces, mira, esto es un watering hole, un abrevadero, es un pasillo, vamos, ahí en medio hay una mesa, pero dentro de la mesa hay un jardín de bonsai para jugar con el Lego. Y bueno, sitios estos de reunión, es que no hace falta una pieza. Y para terminar, esto, súper importante, eso no es una biblioteca, eso es una bricoteca. Eso quiere decir una piezateca, vamos. Eso fue abajo en el sótano, en un espacio oscuro, porque son todas las piezas que han hecho anteriormente. Entonces fue un sitio donde los diseñadores van todo el tiempo buscando trocitos y nosotros decimos, bueno, eso es un abrevadero también, ¿no? Entonces lo cogimos o lo pusimos encima, en medio de la luz. Y la gente dice, no, es que os ocupa mucho espacio, necesitamos estos metros cuadrados por otra cosa, yo qué sé. Lo que pasa es que ahí se encuentran, se cruzan todos los diseñadores ir a buscar estas piezas. Entonces ahora es uno de los sitios los más populares, porque ahí han puesto como mesas de construcción alrededor, porque todo el mundo está ahí buscando sus piezas y empiezan a hablar uno con el otro, a intercambiar ideas. Eso es una cosa que viene con el abrevador. Eso es que no es solo una mesa en medio de todo, es también un sitio donde tienes una razón para ir. Entonces, en este sentido, puede ser la biblioteca, es un abrevadero, muy bien. Puede ser en Dinamarca, es típicamente la máquina de café, a donde todo el mundo se va a buscar su café, cosas estas, ¿no? Bueno, es la última de Lego. Lo que pasa es que yo solo quiero un minuto hablar de esto. Esto es un, ¿cómo se llama? Quote de Andrew Bollington, que es el director global de la Fundación de Lego. Y él aquí, bueno, habla de juego, pero también habla, que a mí me gusta mucho, bueno, habla de motivación intrínseca en contra de motivación Entonces, eso es lo que quiero decir, es que normalmente en una escuela trabajamos con la motivación que viene de fuera. Quiero decir que cuando tú no pasas las notas muy altas, no vas a salir bien en la vida, no puedes entrar en la universidad, te vas a estar pobre y tu padre muy así, en plan, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil para motivar a tu hijo. Yo tengo un hijo de 19 años, ¿sabes? Y lo sé, es que esta motivación, pues es muy difícil motivarse, porque es una motivación extrínseca que viene de fuera. Lo que pasa es que cuando tienes la motivación intrínseca que viene de dentro, tú puedes hacer cualquier cosa. Es que hay gente que suben, ¿sabes? El Mount Everest, pierdan una pierna y vuelven a subirlo. Hay un tipo que ha perdido 2 piernas subiendo el Mount Everest y ha escrito un libro sobre esto y también creo que ha perdido un brazo o algo así. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo se motiva a hacer una cosa tan extremo? Esta motivación, lo que quiero decir es que si tú aprendes cómo entrar en esta motivación y utilizarlo productivo en tu vida, esto es lo que tenemos que aprender en la escuela. Bueno, con esto, yo tenía otro proyecto, pero no lo voy a enseñar porque ya mi tiempo se ha ido. Entonces, no vamos a ver la Sexy Academy, lo siento mucho. Es que, bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta, si no, bueno, sí, ¿no? Es que es importante también. Para los que se quedan después, puedo hacer flash. Bi bide galderak egiteko, bat, bueno, Twitter bitartez ere aukera egonda, hemen daukago Inazio HIko jardunaldiak Twitter kontua ematen eta aukera egonda, ez dakit galderari badagoen, edo Rosanek esan duenez badaukala hor beste proiektua denok nahiago dugun, a ver, creo que quieren ver el proyecto antes que las preguntas. No sé por qué, pero... Vale, bueno. Pero digo que duela un poco, ¿eh? No, duela. Te digo por qué. Porque este proyecto, bueno, es que la historia es que me preguntaban si quería venir a hacer un proyecto ahí, una escuela.
Y yo, bueno, estaba también un poco curioso, porque es una mujer de Abu Dhabi que me llama, que es una mujer así importante en la cultura ahí, y me llama y me pregunta si quería venir, y nunca había estado ahí, y me voy a esta reunión, ¿no? Y entonces hablo con ella, y me dice, bueno, quiero hacer una escuela. Lo que tienes que entender es que nosotros, en nuestra cultura, ha cambiado súper rápido. Tiene como una ciudad, hoy, es como cuando vienes ahí en Dubái, en Abu Dhabi, bueno, son unas esas con los rascacielos enormes, pero solo hay 45 años que fue un pueblecito de pescadores en un entorno así beduina, ¿no? De desierto, y hoy en Abu Dhabi, no tanto en Dubái, mucho más aún, pero en Abu Dhabi hay 84% de la población ha venido hasta aquí ahora y que no es de aquí, ¿no? Son gente de fuera y viene con su cultura. Entonces, nuestro problema es un poco que nosotros mandamos nuestros hijos a escuelas de fuera, es que tienen mucho dinero, entonces mandan a sus hijos a Inglaterra, a Estados Unidos. Y bueno, esto ella dice, yo me gustaría tener una escuela que está bien, que a mí nosotros lo encontramos bien, para la gente de aquí, los de los Emiratos, de nuestra cultura, aquí. Además me dijo, ella es una señora que tiene, como dice, que problemas también un poco que los chicos lo mandamos por allá y las chicas no tanto, pero si teníamos una escuela aquí, de alto nivel, que en una manera también está conectado con nuestra cultura, pues entonces también yo creo que podríamos guardar nuestros niños con nosotros. Bueno, digo yo los enseño mis proyectos, digo, bueno, yo no creo que soy la persona justo por este assignment, porque yo tiene que saber que lo que hago yo es muy provocadora y que las escuelas son muy distintas y que no tenemos fui a visitar una escuela ahí, que todo, para nosotros en Dinamarca que es con la gente en uniforme, yo sé que en España es más normal, pero para nosotros todo en uniforme, así, entrando a la escuela en 2 colas y cosas estas, y yo estaba así, ¡pum! Yo creo que además con las mujeres, a partir de 12 años, mujeres, chicos separados, todo eso, para nosotros, bueno, yo estaba así, bueno, yo creo que yo no soy la persona justa para hacer esto para usted. Y me dice, no, por favor, yo quiero 21st Century Education, yo quiero tener educación del siglo XXI, yo quiero que me ayúdame a hacer esto aquí. Digo, bueno, pero ¿puedo hacer lo que quiero? Digo, sí. Digo, bueno, pues nos vamos entonces. Y así pase. Y hay todavía, hablamos regularmente, hay clash de cultura, pero es esto, ¿sabes? Hay retos, y si no hablamos, y si no comunicamos, y si no vamos por delante, no vamos a cambiar este mundo en una manera mejor. Entonces esto, 21st Century Skills, y su identidad y cultura. Primero empecé yo a preguntar, bueno, ¿qué es vuestra cultura? Entonces me manden por un viaje súper guay, con mi marido, mis hijos, una semana, viajando por allá. ¿Y qué es su cultura? Lo que pasa es que ellos tienen una cultura así muy, todavía de desierto. Es que han cambiado, pero viene de desierto. Entonces, todas sus referencias son simbólicos, son de desierto. Todavía hacen como, ¿cómo se llama? Racing con camellos, van así, ¿cómo se llama? Calzando con los pájaros, y son todo como referencias de desierto. Además que tienen una cultura que siempre ha tenido la costumbre de coger, como es una de desierto, es que tiene, donde no tienes nada de agua, no tienes nada de comida, pasas todo ese desierto. Es enorme, es flipante cuando estás ahí. Y ¿sabes? Y entonces pasan ahí y tienes, no sé, dicen que son 7, ¿cómo se llama? Dates, estas frutas, ¿no? Y tomando la leche del camello, ¿no? Y entonces tienen una cultura así de construir su sociedad por casi nada, porque no hay nada, que es un desierto, ¿no? Entonces, claro, empezamos a pensar que, bueno, ¿qué es lo más importante cuando tienes esta conexión con su cultura, ¿no? Tenemos que conectar todo lo que hablamos de 21st Century Education, que quiere decir colaborar, el critical thinking, bueno, todas esas cosas de que hemos hablado, tenemos que conectarlo con algo de su identidad, para hacer que aceptan esto y que para probar, para
hacer lo suyo, ¿no? Entonces fuimos a ver, dicen, bueno, es un desierto, entonces, ¿qué es lo más importante de un desierto? Es el agua. Y entonces ellos tradicionalmente tenían así un sistema, siempre que cuando hay agua, se lo transportan en unos canales lo más lejos posible para disfrutar del agua lo más posible, como se ve ahí en la Alhambra también en Granada, ¿sabes? Esto con los canales de agua, ¿no? Y lo que pasa es que el agua fue lo más importante tradicionalmente, pero ellos se fueron del agua al óleo, petróleo, ¿no? Y entonces por eso han hecho todo su dinero. Lo que pasa es que ahora en su sociedad está moviendo aún más por delante. Y dicen, bueno, ¿ahora qué es lo más importante en nuestra sociedad? Y ellos dicen, bueno, esto es justamente es la educación, son sus niños, porque el conocimiento y la educación de sus niños. Y se puede pensar lo que quiera, pero estas son gente que a mí, bueno, yo creo que tiene razón, porque lo más importante en nuestra sociedad, el óleo, el petróleo, son nuestros niños. Bueno, entonces hemos cogido, bueno, entonces ahora cogemos el agua como como un espacio de símbolo, ¿no? Y diciendo que esta agua, como tiene una referencia para ellos muy fuerte, es el símbolo sobre el objetivo de que los niños, el conocimiento, la creatividad, 21st Century Education, es lo más importante. Y cogimos esta agua y lo ponimos en medio del edificio. Porque esto es un dibujo, porque lo que pasa es que no somos los arquitectos del edificio, somos los arquitectos del interior del edificio. Y el edificio ya estaba dibujado, no construido, pero dibujado. Y esto fue el plano, y nos dijo, por favor, no cambies demasiado. Pero yo he dicho, bueno, mira, eso es un edificio con pasillos y clases, y cómo yo voy a poner esta 21st Century Education adentro ahí, ¿no? Entonces cogimos el agua, lo ponimos en medio de la escuela, y decimos, bueno, vamos a, ¿sabes?, utilizar esta agua para que rompe paredes, que abre esta escuela, que conecta la ciencia con el arte, que conecta, ¿sabes?, que se puede mover de un sitio al otro y las distintas actividades. Entonces, vamos a utilizar esta agua como un símbolo de innovación y de educación del siglo XXI. Entonces, esto es lo que hemos hecho literalmente. Entonces, esto que se ve aquí, esto es el agua y hace como ¿cómo se llama? Un pattern, ¿no?, en el suelo, conectando un sitio al otro, porque hemos dicho todos los espacios en este edificio son espacios de aprendizaje, no hay pasillos. Entonces, también el diseño, los colores, el uso de los colores ha hecho que los niños cambian de mente, entonces ahora no vienen como en dos colas, así, pero van corriendo y ni siquiera pueden ¿sabes?, apagarlos, y van corriendo. Entonces esas líneas conectan todo el edificio, por arriba, por abajo, Entonces también son como plataformas de exposición, que se pueden poner cosas encima, colgar adentro, hay algunos que tienen sonido. Y ahora, por ejemplo, aquí vamos por arriba, es en primer planta, y conecto todos esos espacios distintos, porque la idea es que los alumnos se van moviendo por los espacios independientes, buscando los sitios a donde necesitan estar, dependiendo de qué proyectos están haciendo. Y tienen como todo un espacio, un sistema de laboratorios que ellos pueden utilizar libremente. Laboratorios de robótica, de grabar, ¿cómo se llama? Green Studio, de cosas digitales, no digitales. Y bueno, aquí estamos. Eso de otro lado del edificio, es un edificio en total de 28.000 metros cuadrados. Esto es al otro lado. Tienes que saber es muy grande, sí, es muy grande. Hay 1.500 alumnos o algo así en total. Esto es el otro, pues aquí están. Eso también tiene como muebles más flexibles. Es que hemos hecho como un conjunto de cosas más y menos flexibles. Aquí, esto es como un espacio de comida, pero también que se utiliza para otras actividades. Y aquí tenemos, pues mira, es otro ejemplo de esto, conectar esto con la cultura. Esto es que tienen en Alain, tienen como un espacio de paisaje muy típico, con rocas en distintos colores, y entonces lo que hemos hecho aquí, hemos cogido esto, le hemos traducido un diseño moderno, y también haciendo esto como un sitio donde se puede agrupar un grupo. Entonces aquí al lado derecha hay una pantalla, entonces ahora lo utilizan también un clase, por ejemplo un grupo, por ir ahí y utilizarlo para distintas actividades.
pero para ellos esto es Elaine. Entonces, para ellos este símbolo lo conectan a un símbolo que es importante. Elaine es un sitio importante para ellos. Bueno, otros sitios alrededor de la escuela. Lo que pasa es que crea como una cultura que estimula la individualidad. Y es por ellos, eso fue una cosa que a un lado fue muy natural en su cultura y al otro lado fue muy así, en plan difícil, y todavía lo es, porque tiene una cultura bastante jerárquica, que es donde hay el padre y el rey, y, bueno, es un sheik y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo romper esto? En realidad me han preguntado de ir, que es la familia royal, que me han preguntado a mí a destropear el sistema de sociedad desde adentro, porque es esto lo que pasa, es que es lo raro, ¿no? Porque entonces, lo que pasa aquí es que este niño, él ahí es un chico, pues, yo estaba ahí probando las fotos, y es un chico que le gusta mucho dibujar. Y él ahí está dibujando durante que los otros chicos ahí están fuera y están jugando una cosa más físico y él es un chico que no lo va bien. Entonces, y ahora de repente le respetan y está bien estar ahí y es normal. Bueno, a él le gusta más estar allá y a nosotros le gusta más hacer esto, ¿no? Pero antes, completamente imposible. Todos los chicos tienen que estar fuera jugando, tocando el fútbol. Es que imposible, que eres un chico que le gusta más dibujar, ¿no? Y entonces, en esta manera, el diseño es parte de un desarrollo, un cambio de cultura. No lo cambias todo por un día, pero puedes empujar y cambiarlo. Otro sitio, con sitios así individuales, aquí hay como sitios de grupo trabajar y de concentración, en el pasillo, bueno, ves, tienen como cosas de deporte muy grandes, tiene 2 salas de gimnasio. Ahora empieza a doler, tiene piscina. Esto se llama Learner's Pool, es para los pequeños. Y tiene es un mosaico hecho a mano con pequeñas piedras de Italia de 9 metros de altura. Esto aquí abajo, ahora lo sé, yo he dicho que duele, he dicho al principio masochista, pues mira, lo siento. Aquí tiene como perlas, entonces para que los niños aprenden a ir abajo del agua, con su cabeza, ¿cómo se llama? Diving, para las perlas, que también es una cosa cultural típico para ellos, entonces para incorporarlo. Entonces, en esta manera todo hemos así cogido cosas de su cultura, poniéndolo en una escuela que funciona de una manera muy distinta. Esto es la piscina grande de competition para los más grandes. Aquí tenemos el auditorio. Y está hecho por la experiencia de estar en el desierto de noche, porque como tenía que hacer este viaje, ¿no? Y nos mando con estas tiendas de beduina en el desierto y bueno, y con los colores esta. Sí, es muy bonito. Entonces claro, también hay paredes, Es que es una escuela muy grande, es como he dicho antes. Yo no creo que hacer solo espacios completamente abiertos es la solución, ¿no? Hay diferentes espacios y es sobre todo una cuestión de que tú te muevas. Pero entonces, lo que hicimos para inspirar un poco, hicimos como decoraciones de inspiración, de innovación, y esto es uno, pero hicimos 14 kilómetros, 14.000 metros cuadrados de distintas decoraciones en las paredes por objetivos, como aquí se ve, y aquí, y aquí. Y esto, ¿sabes lo que es esto? Es la sala de espera para los padres. Ya. Aquí el cuarto de baño. Hay algo, ¿sabes? Cuando los baños están diseñados de una manera bonito, para mí eso también es una manera de enseñar respeto. Cuando nosotros trabajamos, porque siempre, cuando trabajamos con niños, cuando hacemos estos diseños, y cuando preguntamos a una nueva escuela, los niños, lo que le quieren más cambiar en su escuela, siempre hablan de los lavabos, ¿no? Los baños. Y yo creo que es y bueno, yo he pensado mucho en por qué.
Y yo creo que para muchos niños, pero primero son asquerosos en muchos casos por el uso, pero creo que también tiene algo que ver con respeto. Que cuando tú, ¿sabes? Siempre los niños también dicen que los baños de los profesores son mucho mejor que los baños suyos. También se fijan que, ¿sabes? Las oficinas y de los profesores son mejor que el profesor tiene una silla mejor, que etcétera, etcétera. Entonces los niños se dan cuenta de esto y con hacer esto tú enseñas que yo soy más importante que tú. Es así, es simple. Bueno, yo creo que de ese tipo de escuela que estamos hablando tenemos que hacer un cambio. Yo soy tan importante como tú, pero tú tienes también una responsabilidad. Y es esto la diferencia también, porque claro, es el profesor que tiene que decir, calla, y ahora que no corras en el pasillo, y que no. Tú tienes también una responsabilidad. Por ejemplo, entonces cuando tú caes algo en el suelo, ¿sabes? Lo pones aquí, ¿no? Porque tú también tienes responsabilidad por tu escuela. Y yo creo que esto puedes empezar por el diseño. Si el diseño habla de respeto a los alumnos, por los materiales que utilizas, por el pinta estético, también hace unos alumnos que se cuidan mejor del entorno. Bueno, también hay juego ahí que está integrado en todo lo que hacen, porque para nosotros jugar es igual con aprender. Y bueno, entonces últimamente que me gustaría decir es que, antes de terminar esto, es que yo creo de verdad que con esto es de trabajar con diseñar, pero para mí diseñar no solo es el entorno físico, también es el sistema pedagógico, es la manera de organizar la escuela, es pensar en las escuelas de manera holística, porque van juntos, es un conjunto. Pero con trabajar y cambiar esto, yo creo de verdad que se puede cambiar el mundo y mejorar nuestra sociedad. Yo siempre digo que diseñar un mundo mejor empieza en la escuela. Y yo lo creo de verdad. Yo creo que necesitamos estos cambios y es por eso que hago el trabajo lo que hago. Bueno, ahora muchas gracias. Ahora sí que se termina. No sé si hay alguna pregunta. Ignacio. Sois como los daneses, ¿eh? Aquí en el Twitter hay 4 preguntas. Empezamos con una. ¿Qué presencias se recupera para la naturaleza dentro de esta arquitectura? Cómo trabajar con la naturaleza adentro, ¿no? Sí, es esto que dices, sí. Y cómo los alumnos, pues qué sé yo, cultivan las flores, etcétera. Sí, bueno, yo personalmente, y ahora por la primera vez tengo la oportunidad de trabajar con esto en Chicago, eso personalmente yo creo que la naturaleza, no, bueno, lo puedo llamar la naturaleza, yo digo el fuera, ¿no? Lo que están, no, yo creo que debe que ser parte del interior y fuera. Yo creo que en realidad nosotros, seres humanos, nos separamos demasiado del mundo fuera. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad, es una cosa abstracta, porque pasamos demasiado tiempo adentro en edificios que están calentados o enfriados, en coches que están calentados o enfriados, en entornos. No tocamos el tiempo, no tocamos la naturaleza. Entonces, yo creo que es muy importante que tocamos justamente, que está parte de nuestro entorno para que es parte de nuestra conciencia, que es parte de nuestra, que es parte de nuestra conciencia, ¿no? Consciente. Y esto, pero lo que pasa entonces con esta escuela en Chicago, lo que hacemos, que hemos hablado un poco, entonces es un poco que estamos haciendo también con la escuela Vitra, que decimos, en su caso decimos que todos los alumnos, es más una regla, porque bueno, podemos poner mucho, en la escuela en Abu Dhabi ponemos árboles adentro, palmeras, pero palmeras enormes, costaba muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hacemos con la escuela en Chicago, que es una escuela en un barrio social así con problemas y no tenemos tanto dinero? Ahí hacemos el paisaje que está alrededor, lo hemos hecho en una manera que es seguro,
que no hay gang criminality ahí, bueno, hay cosas bastante fuertes, pero entonces que los alumnos van a estar fuera por lo menos 30% del día. Entonces es más una regla para los profesores y entonces hacemos un paisaje alrededor de la escuela a donde hay sitios a donde puedes estar fuera. Pero esto es en Chicago. En Chicago hace frío, ¿eh? Hay nieve, hay días de lluvia entero con 1 grado o 5 grados bajo cero, etc. Esto lo hace también ya en Escandinavia, tiene una tradición larga por eso, como se tiene como... ¿cómo se llama? Jardines infantiles, a donde los niños van al bosque todo el día, ¿eh? Están fuera. Tenemos como unos trajes así especiales. Entonces, claro, por el diseño tienes que hacer cosas especiales. Tenemos algo que se llama mud rooms. Piezas de, no sé, mud, ¿sabes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Barro? Sí, barro, bueno, piezas de barro, porque ahí entras y salas y tienes como todos los alumnos, no tiene como uniformes, pero tiene como un traje especial que le pueden poner para que no piensan en ensuciarse. Es una cosa que da igual. Entonces ponen esas trajes y pueden estar en el barro y con los animales y los árboles, no piensan en él. Y cuando entran en la escuela se lo quitan y cuando su padre viene a buscarles están así... bien, ¿no? Y así, ¿no? Cosas estas. Pero bueno, entonces quiere decir que estás fuera 30% del día, por lo menos, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es la participación en el proceso del cambio del docente, del profesor. Si trabajáis, hacéis el diseño y lo lleváis, o el profesor o el claustro o el profesorado es parte de ese cambio también del diseño. Sí. Primero, la situación ideal es cuando el profesor es parte del proceso. De vez en cuando no es posible porque son escuelas nuevas, entonces no hay profesores, entonces hay la organización de la escuela. Pero lo mejor es, porque es por eso que hemos desarrollado este sistema con los principios, porque entonces se puede utilizar el proceso de diseño también para cambiar, la cultura de los profesores. Entonces disfrutas lo más posible de este proceso de cambio en el proceso. Pero cuando esto está dicho, también siempre hay profesores que le gustan, a los docentes, que le gustan más estar parte de un proceso de este tipo que otros, ¿no? Hay gente que, ¿no?, que tiene 10 niños en su casa y tiene mucha cosa que hacer y no tiene tiempo para esas reuniones con los diseñadores. Entonces también tiene que estar, normalmente lo que funciona lo mejor es que tienes como un equipo, lo llaman embajadores o un equipo elegido, que trabajan con nosotros, por ejemplo, con el equipo de diseño y que lleva las experiencias y hacemos como un trayecto de workshops, pero en vez que mi gente siempre da todos los workshops, hacemos un empoderamiento de algunos profesores que ellos llevan los workshops a sus colegas y hablan con ellos y coleccionan. También cuando trabajas por ejemplo, cuando trabajas en un contexto. En México ahora trabajamos con una organización que se llama TEC de Monterrey, que es una universidad, pero tiene, creo, más que 30 campus en distintas ciudades, entonces es enorme. Entonces hacemos nosotros como educación de gente que se van por allá, que dan los workshops y con los que trabajan localmente, ¿no? Es esto, pero claro, sí, evidentemente. Bueno, hay más preguntas. Uno pregunta, ¿quién nos va a seducir a las profesores que solo conocemos las aulas tradicionales? Y sigue, la jubilación. ¿Qué voy a decir a los profesores que solo pueden trabajar en una aula esta? Sí. Bueno, es más es que yo, sí, digo yo, sí, si no, es que eso es una cosa muy importante. Cuando hay una organización, es un poco como yo trabajo no solo con escuelas, hacemos hospitales, trabajamos con empresas y todo eso, entonces es muy fácil. Cuando tú trabajas una empresa, tú trabajas en Lego, en el departamento de desarrollo, tu organización puede ver la necesidad de cambios por ir por delante, por el futuro. Entonces en esta organización hay alguna gente que dice que yo no quiero seguir, yo no voy a cambiar. Entonces, en principio vas a probar trabajar con ellos. Dice, bueno, pero hay un momento
que dices, bueno, si no puedes seguir la movida, tienes que irte porque yo no te puedo utilizar para lo que tienes que hacer en la organización. Y es un poco duro decirlo, pero es así, es.